Buenos días a todos. Gracias por su interés en esta interesantísima conferencia. En realidad es un término, en la diabulimia, que se acuñó pues hace en unos 3, 4 años, quizá un poco más en algunos países, y es porque se asocian también estas dos enfermedades, la diabetes y la bulimia, esto que tiene que ver con la administración de insulina. Y yo no voy a adelantar nada del contenido de esta conferencia porque para eso hemos invitado al doctor Alonso Romo Romo, que es una persona experta en el manejo de diabetes. Está en nuestro instituto y para ello le cedo la palabra a Fátima, que lo va a presentar. Muchísimas gracias, Alonso, por participar con nosotros y por compartir tus conocimientos. Buenos días, hoy nos va a acompañar el doctor Alonso Romo Romo. Estudió la licenciatura en nutrición en la UVM, tiene una maestría y doctorado en epidemiología clínica en la UNAM, tiene una especialidad en nutrición clínica y salud pública por la Universidad de Barcelona, es educador de diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes de Universidad de Anáhuac, también fue catedrático titular en ITSM en la UNAM y Escuela Médico Naval. Tiene líneas de investigación en edulcorantes no nutritivos y sus efectos en el metabolismo de glucosa. Actualmente es coordinador de investigación en nutrición del Departamento de Endocrinología y Metabolismo de Lípidos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Le cedo la palabra, doctor. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta sesión académica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Agradezco la invitación a estar el día de hoy platicando con ustedes acerca de este tema que es diabulimia, detección y abordaje integral. Yo soy el doctor Alonso Romo, adscrito al Departamento de Endocrinología y Metabolismo de este instituto. Aquí les muestro mis conflictos de interés, ninguno relacionado con la información que voy a presentar en esta ponencia. Y el contenido de lo que abordaremos en esta sesión, bueno, pues vamos a iniciar con una introducción a la diabetes tipo 1 y su abordaje nutricio. Platicaremos algunos retos que se presentan en el manejo de pacientes con diabetes tipo 1. Vamos a definir la diabulimia y cuáles son sus factores de riesgo asociados, cómo identificar la diabulimia, complicaciones derivadas de la diabulimia y cómo se ha propuesto en la literatura el llevar un abordaje integral de los pacientes que viven con diabulimia. Para finalizar, les voy a presentar unos resultados preliminares de un estudio que estamos haciendo aquí en el instituto en pacientes con diabetes tipo 1 y diabulimia y cerraremos con algunas conclusiones. Para iniciar, me gustaría mencionar pues que existen diferentes tipos de diabetes. En este caso tenemos la diabetes tipo 1, que se debe a una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, lo que conlleva a una deficiencia absoluta en la producción de insulina. Tenemos la diabetes tipo 2, que es una pérdida progresiva de la secreción de insulina, que se genera posterior a un estado de resistencia a la insulina, a un hiperinsulinismo compensatorio, y que es la que está frecuentemente asociada a la obesidad y al síndrome metabólico. También tenemos a la diabetes mellitus gestacional, que se diagnostica durante el embarazo, y los otros tipos específicos de diabetes, que ya incluye diabetes monogénicas, como la diabetes neonatal, la diabetes tipo MODY. También están diabetes secundarias a enfermedades del páncreas exócrino, al uso de ciertos fármacos o químicos, o secundarias a ciertas endocrinopatías. Ahora, debido a que la diabetes tipo 1 se caracteriza por tener una deficiencia absoluta en la producción de insulina, pues estos pacientes requieren de una sustitución hormonal, es decir, que reciban de insulina exógena para poder controlar sus concentraciones de glucosa. Y debido a eso, pues necesitan un esquema de tratamiento de insulina fisiológico, es decir, que trate de parecerse lo más que se pueda a la secreción normal de nuestro páncreas. Y debido a que en esta ponencia pues nos vamos a centrar totalmente en este tipo de diabetes, pues es importante mencionarlo. ¿En qué consiste este esquema fisiológico? Bueno, un esquema basal bolos en donde se incluya una insulina de acción prolongada para que esta insulina pueda cubrir o hacer la función de secreción basal que tiene nuestro páncreas. Es decir,
pequeños pulsos de liberación de insulina que se tienen a lo largo del día para mantener estables nuestras concentraciones de glucosa. Y tenemos bolos de insulina de acción ultra rápida en cada tiempo de comida para poder cubrir la secreción prandial que realiza nuestro páncreas ante un estímulo de elevación de glucemia con el consumo de alimentos. Ahora, es importante mencionar que las personas que viven con diabetes tipo 1, además de que tienen que llevar una vida completamente normal como todas las demás personas, es decir, pues que tienen que ir a trabajar, que tienen que hacer el súper, cuidar a su familia, tener actividades recreativas, etcétera, pues tienen que llevar a cabo muchas otras actividades relacionadas con el control de su condición de vida. Por ejemplo, el mantener un patrón de alimentación saludable, el realizar ejercicio de manera frecuente, el tratar de mantener un peso corporal saludable, el tener registros, por ejemplo, de sus glucemias, de lo que come, de la aplicación de insulina, etcétera. El inyectarse insulina, como ya lo vimos en diferentes momentos del día, e inclusive también tomar fármacos orales, el acudir regularmente a sus citas de tratamiento de diabetes, el destinar una buena parte de sus recursos económicos para el tratamiento de su enfermedad, el realizar cálculos constantemente de los gramos de carbohidratos que va a consumir, de la dosis de insulina que se tiene que aplicar en cada tiempo de comida, el estar monitoreando su glucemia igual en diferentes momentos del día y tratar de mantener pues una salud mental adecuada. Entonces, el tratar de mantener en control la diabetes, las comorbilidades y complicaciones frecuentemente asociadas, pues también hace que las personas que viven con diabetes tipo 1 desarrollen algunas alteraciones de salud mental que requieren de tratamiento por personal especializado. O sea, pueden llegar a presentar frecuentemente depresión, ansiedad o bien un distrés emocional relacionado a la diabetes. En esta parte, bueno, debido a que es una enfermedad muy compleja, pues también requiere de un tratamiento integral interdisciplinario en donde se incluyan múltiples profesionales de la salud que lleven a cabo un tratamiento centrado en el paciente, dentro de los que podemos mencionar pues precisamente al educador en diabetes, al médico, que en general tendrá que ser un médico endocrinólogo, a los profesionales de la salud mental, tanto psicólogo como psiquiatra, al personal responsable de la activación física, del ejercicio, el personal de enfermería, de farmacéutica, del cuidado de los pies, del optometrista y oftalmólogo, dentista, químico para sus monitoreos de la diabetes. Y bueno, aquí importantemente estamos los nutriólogos como un pilar en el tratamiento de esta condición. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento nutricional en la diabetes tipo 1? Que va mucho más allá de solamente el control glucémico. Tenemos el promover patrones de alimentación saludables en las porciones adecuadas, el mantener un buen control metabólico, como dijimos, no solamente de glucosa, sino también de tensión arterial, de perfil de lípidos, entre otros parámetros. El lograr y mantener un peso corporal saludable, asegurando un crecimiento óptimo en niños y adolescentes, el retrasar o prevenir el desarrollo de complicaciones agudas y crónicas de la diabetes, el cubrir las necesidades nutricionales del paciente de acuerdo a sus preferencias culturales, capacidad de aprendizaje, nivel socioeconómico, etcétera. Y finalmente, no olvidar el mantener el placer de comer, brindando mensajes positivos sobre la elección de alimentos y brindando herramientas prácticas en la planeación de comidas. Es importante también recalcar que las guías internacionales mencionan que el tratamiento de nutrición, de educación en diabetes y de salud emocional, pues tiene que estar presente a lo largo de toda la evolución de la enfermedad, mencionándose 4 momentos o puntos muy importantes. Uno es al momento del diagnóstico, porque necesitamos pues un abordaje inicial en el paciente que adquiere el conocimiento básico en cada una de estas áreas, una evaluación por lo menos anual para poder revisar cómo están los conocimientos del paciente, sus habilidades, sus comportamientos relacionados a estos componentes del tratamiento, si ha habido algún cambio importante en el manejo de su enfermedad, cómo está cubriendo las metas de control glucémico, si ha tenido a lo mejor episodios de hipoglucemia e hiperglucemia inexplicables.
Si se ha presentado un factor que complica el manejo de la enfermedad, ese sería el tercer momento. Por ejemplo, que ya presente alguna complicación derivada de la diabetes, alguna limitación física, factores emocionales, que haya cambiado alguna necesidad básica de vivienda. Y el cuarto momento, pues, es cuando ocurre una transición importante en la vida del paciente. Por ejemplo, que ahora vive solo, que se mudó a otra ciudad, que cambió el equipo de tratamiento, que ya pasó a otra etapa de la vida, etcétera. Y bueno, no es el tema como tal de esta plática, la parte de educación en diabetes, pero sí lo que debemos hacer todos los nutriólogos es educación en nutrición, porque los pacientes con diabetes tipo 1, pues en cierta forma necesitan como de mucha información para poder tomar decisiones informadas en el día a día respecto a la alimentación. Entonces, la educación en nutrición debe de enfocarse en lograr que el paciente coma saludablemente y tenga una rutina de alimentación estructurada y adecuada. Algunas preguntas de ayuda que podemos utilizar en la consulta y poder explorar un poquito más acerca de cómo el paciente se siente respecto a la alimentación, la diabetes y cómo podemos ayudarle y darle cierto acompañamiento. Se menciona cómo afecta la diabetes tu rutina de cada día, o sea, cómo afecta tanto la forma de alimentarte, de hacer ejercicio, de realizar cualquier actividad. ¿Qué alimentos y bebidas evitas porque tienes diabetes? ¿Cuáles son tus metas en relación a la diabetes? ¿Qué te gustaría saber o hacer para controlar más fácilmente tu diabetes? ¿Y cuál es el rol de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo en el manejo de tu diabetes? De esta forma, también ayudamos al paciente a que identifique sus barreras, su fortaleza, qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que puede mejorar. Y nosotros solamente jugamos un rol de apoyo, de acompañamiento, y vamos a establecer metas en conjunto con el paciente. ¿A qué retos nos enfrentamos en la parte nutricional cuando vemos a un paciente con diabetes tipo 1? Uno de ellos es que la calidad de la dieta pues no siempre es la mejor. Se ha reportado que pues en niños y adolescentes que viven con diabetes tipo 1, casi el 50% de las kilocalorías vienen por parte de postres, botanas y harinas refinadas. Entonces, una cuestión es que los pacientes sepan muy bien contar sus carbohidratos, pero otra es que también cuiden la calidad de su alimentación. Otra parte es la estimación de la ingestión de energía y de carbohidratos, porque pues como vimos ellos comúnmente tienen que hacer algunos cálculos y muchas veces tienden a subestimar o a sobreestimar dependiendo de las características de la persona. Lo que se ha reportado en los estudios es que hay una subestimación a mayor índice de masa corporal, circunferencia de cintura, edad, tiempo de evolución y especialmente en los hombres. Las mujeres sobre todo tienden a sobreestimar, pero es algo muy característico que se ha visto que a mayor tiempo de evolución, o sea, conforme el paciente crece, tiene más tiempo de vivir con diabetes, sobre todo tiende a subestimar, tiende a calcular menos gramos de carbohidratos que los que en realidad está consumiendo. Ahora, también la variabilidad glucémica. Hoy en día se reconoce que no solamente es la hiperglucemia lo que conlleva el desarrollo de complicaciones crónicas de la diabetes, sino también estas fluctuaciones que ocurren en torno al promedio de la glucemia. Es decir, que en un solo día y a lo largo del tiempo de la evolución de la diabetes, pues tengamos episodios de hiperglucemia e hipoglucemia. Esa misma variabilidad glucémica, pues es un factor independiente para el desarrollo de complicaciones. Y esto es muy frecuente en los pacientes con diabetes tipo 1 y vamos a ver que la respuesta en la glucemia a diferentes factores llega a ser muy diferente en cada paciente. Y la dieta, pues es un factor que impacta importantemente en este desenlace de la variabilidad glucémica. Sobre todo en los estudios lo que se ha visto es que, por ejemplo, los fines de semana hay más variabilidad glucémica, probablemente porque se salen de su patrón de alimentación habitual. Y también se ha visto que mientras más inconsistencia tengamos en el consumo de carbohidratos, en el índice glucémico de los alimentos, también se va a relacionar con mayor variabilidad glucémica. Por eso también es muy importante la estructura y la calidad de la dieta. De igual forma,
la exactitud con la que se realiza la cuenta de carbohidratos. En los estudios se ha visto que los pacientes se equivocan en un 20% más menos 10% como desviación estándar en cuanto a los gramos de carbohidratos que consumen. Entonces, mientras más se equivoquen, más variabilidad glucémica también va a haber. Y como lo mencionaba, tienden a subestimar esa cuenta de carbohidratos. Y finalmente, bueno, que los pacientes se vuelven expertos en muchos aspectos. Entonces, como es una enfermedad que desarrollaron desde la infancia y que es crónica, pues generalmente van adquiriendo muchos conocimientos de nutrición, de la dieta, y a veces es complicado erradicar ciertas ideas con las que ya vienen muy arraigados. Ahora, en este estudio precisamente se hizo en niños y adolescentes con diabetes tipo 1, fue un tamaño de muestra de 252 participantes, y aquí muestran el porcentaje de la ingestión energética que representaba ciertos grupos de alimentos. Como mencionábamos en la lámina anterior, vean estos en color naranja y amarillo que representan casi el 50% de las kilocalorías, pues es por parte de postres, papitas o botanas y lo que son harinas refinadas. Y vean el porcentaje tan pequeño que se consume por parte de vegetales o de fruta, por ejemplo. Y bueno, en cuanto a la respuesta que puede generarse en la glucemia entre cada paciente, como dijimos, es muy variable. Aquí les muestro un ejemplo. En sujetos metabólicamente sanos y sujetos con diabetes tipo 1, que se les dio a todos los participantes 50 gramos de pan tostado. Vean cómo en los sujetos metabólicamente sanos, obviamente cada uno de ellos tiene una respuesta glucémica diferente, pero al final de cuentas vemos las líneas muy parecidas, ¿no? Como que de cierta forma hay un patrón que más o menos se reproduce en cada uno de estos individuos. En cambio, en los sujetos con diabetes tipo 1, vean qué tan diferente puede ser la respuesta en la glucemia ante el consumo del mismo alimento en la misma cantidad. Algunos individuos puede generarle una hiperglucemia bastante considerable, a otros subirles más o menos la glucemia y a otros generar una baja de glucemia, ¿no? Entonces, realmente el tratamiento de la diabetes tipo 1 a veces llega a ser un poco artesanal, es decir, nosotros vamos a ir conociendo a nuestro paciente, el paciente también va a ir conociendo su propia respuesta en la glucemia, y vamos a ir haciendo ajustes muy finos en cuanto a lo que veamos que le funciona mejor a nuestro paciente. Ahora, la diabetes tipo 1 generalmente se diagnostica entre la infancia y la adolescencia. Puede ser diagnosticada a cualquier edad. De hecho, hay un subtipo de la diabetes tipo 1 que se llama la diabetes LADA, la diabetes autoinmune latente del adulto. Bueno, entonces puede ser diagnosticada inclusive en personas por arriba de los 30 años, o he visto casos de personas alrededor de los 60 años que también llegan a ser diagnosticados con diabetes LADA. Pero bueno, los principales picos de incidencia pues son entre los 4 y los 7 años, o entre los 10 y los 14 años, o sea, en la infancia, cerca de la pubertad. Y por lo mismo, pues vamos a mencionar algunos factores que afectan la adherencia del tratamiento en diabetes tipo 1, especialmente en esta etapa de la vida, como lo es la presión o el estrés en relación a la enfermedad, la necesidad de independizarse o pasar tiempo lejos de la familia, cambios hormonales al establecerse la pubertad, el desarrollo social, cognitivo y físico de la adolescencia, las mismas relaciones sociales, los efectos psicológicos de la enfermedad y el tener comorbilidad con algún trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 realizan la cuenta de carbohidratos, ¿no? Tienen un esquema de insulina flexible, es decir, que ellos van a contabilizar los gramos de carbohidratos que van a consumir en ese tiempo de comida, y en base a su relación insulina-carbohidratos, pues ellos van a calcular las unidades de insulina que tienen que aplicarse en base a eso que van a comer. Entonces, este esquema, pues obviamente les da más flexibilidad y libertad en cuanto a que no requieren de un plan de alimentación muy estricto, muy rígido, sino que ellos, en base a lo que tienen a la mano, van a poder calcular su dosis de insulina. A diferencia de un esquema de insulina
fijo en donde el paciente ya tiene dosis establecidas de insulina en cada tiempo de comida, y entonces ahí sí el plan de alimentación se vuelve mucho más rígido en cuanto a que tienen que consumir un número establecido de porciones de cada grupo de alimentos para poder empatar esa dosis de insulina. Entonces, bueno, esta flexibilidad que otorga el hacer la cuenta de carbohidratos también genera cierta responsabilidad, porque el paciente al momento en que pues tiene más variedad de la dieta, más libertad en cuanto a elegir sus alimentos, también tiene que mantener una buena estructura y calidad de la alimentación. Y a la par, esa misma flexibilidad pues genera una mayor probabilidad de desarrollar comportamientos no deseables. Por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 1 que consume una mayor cantidad de alimentos de lo que le corresponde y simplemente hace un ajuste de su insulina aplicándose mayor dosis. En este caso, lo que generaría pues es que el paciente suba de peso y el mantenimiento del peso pues se vuelve un reto en estos pacientes que consumen a lo mejor alimentos densamente energéticos o mayores porciones de las que tienen indicadas. Y hoy en día es mucho más frecuente en comparación con hace varios años el ver pacientes con diabetes tipo 1 que tienen sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina muy marcada y otras características del síndrome metabólico. Y por el otro extremo están los pacientes con diabetes tipo 1 que comen pero no se aplican insulina o se aplican una dosis menor. A eso se le llama diabulimia, que la diabulimia es un trastorno alimentario no especificado porque no es un diagnóstico oficial como tal reconocido por el DSM-5, por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero bueno, es un término que se utiliza comúnmente para describir una condición en donde una persona que tiene diabetes omite o restringe la dosis de insulina que necesita con la finalidad de controlar o perder peso. Es decir, el hecho de no aplicarse insulina o aplicarse menos insulina representa su método compensatorio o su método de purga. Y este trastorno puede presentarse en cualquier persona que viva con diabetes, pero tiene que ser insulino dependiente, es decir, que requiere forzosamente del uso de la insulina en un esquema basal bolos para poder controlar su glucemia. Y entonces, en la persona que se aplique menos cantidad, pues va a generar que no metabolice completamente los nutrimentos de los alimentos y genere esa pérdida de peso. Pero al ser mucho más frecuente en diabetes tipo 1 y la mayoría de la evidencia científica en cuanto a diabulimia está centrado en diabetes tipo 1, bueno, igual en esta conferencia nos vamos a centrar en este tipo de diabetes. Sabemos que en general los trastornos de la conducta alimentaria son de 2 a 3 veces más frecuentes en los pacientes con diabetes tipo 1 que en la población general, pudiendo llegar a presentar desde anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o trastorno por atracón o algún TANE como lo sería la diabulimia. Y bueno, la prevalencia de diabulimia estimada varía mucho de población en población, generalmente va desde el 20 hasta el 40%. Por lo tanto, se ha estimado como que en promedio la prevalencia es del 30%, principalmente se presenta en mujeres y especialmente durante la adolescencia o bien entre un periodo de edad de los 15 a los 30 años. Sin embargo, puede estar presente en cualquier etapa de la vida. El origen de la palabra diabulimia pues no es como muy claro, pero se reporta en la literatura que surgió en la década de los 80 y fue un término que acuñó los medios de comunicación para pues asociar dos palabras, diabetes y bulimia, para referirse a un trastorno de la conducta alimentaria que se presentaba en esta población y bueno, ya posteriormente fue adoptado por la comunidad médica. Ahora, este es un artículo de revisión que realizamos a finales del año pasado, publicado en la revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en donde precisamente, pues al haber poca información respecto a la diabulimia, quisimos hacer como un compendio de todo lo que caracteriza este trastorno y pues justo esta imagen resume muchos de los puntos que vamos a hablar el día de hoy. Más adelante hablaremos acerca de datos de sospecha, como qué signos y síntomas podríamos estar identificando en esta población, cómo podemos identificarla, qué complicaciones se han asociado y cómo podemos hacer una intervención.
Pero para iniciar, pues ya definimos lo que es la diabulimia, algunos factores de riesgo que se han asociado a la presencia de este trastorno, como ya lo dijimos, es ser mujer, tener mayor índice de masa corporal previo al diagnóstico, tener una baja autoestima, historia de depresión, que el diagnóstico de la diabetes se haya realizado entre los 7 y los 18 años de edad y tener también una historia familiar de estar constantemente a dieta o bien historia familiar de algún trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo surge la diabulimia? Se ha propuesto que surge entre una interacción de diferentes factores del manejo de la diabetes, como por ejemplo el uso crónico, o sea, el reto que representa el uso crónico de la insulina, la presión que siente el paciente por lograr un buen control glucémico y la constante evaluación que hacemos tanto los profesionales de la salud como todo el entorno de la persona respecto a lo que come y de su peso corporal. Y también eso se combina con otros aspectos de salud mental de la persona, por ejemplo, las emociones, su imagen corporal, su autoestima y los eventos estresores de la vida. Todos los trastornos de la conducta alimentaria en general, y no es la excepción la diabulimia, se asocia también con una personalidad perfeccionista, en donde la persona puede desarrollar ciertos comportamientos como el ser muy estricto con su dieta, con la cuenta de carbohidratos y calorías o con su peso corporal. En este estudio, fue un estudio cualitativo, hicieron entrevistas a 45 pacientes con diabetes tipo 1 que habían vivido con diabulimia y aquí nos ayuda a entender que la presencia de diabulimia va mucho más allá de la cuestión estética o simplemente del control del peso corporal. Y aquí les puse algunas frases que mencionaron estos participantes en el estudio, porque muchas veces se asocia también a la misma negación de la enfermedad. Nosotros sabemos que el diagnóstico de cualquier tipo de diabetes conlleva a un duelo y es un proceso largo hasta llegar a aceptar que vivimos con esa condición de vida. Entonces, muchas veces nos quedamos en otras etapas del duelo y eso puede durar años. Entonces, la diabulimia puede ser originada por una negación, es decir, evitar pensar que vivimos con diabetes e inclusive también como una forma de autolesión, de culpa o de castigo. Algunas de las frases que quiero mencionarles es, inmediatamente después del diagnóstico, comencé a ganar peso cuando me inyectaba insulina, entonces dejé de hacerlo. Prefiero morir que ser gordo. Evitar pensar en que tengo diabetes fue la principal razón por la que no siempre me ponía insulina. Estar descontrolada en una forma de autolesión y castigo por el resentimiento que me tenía, sabía exactamente lo que hacía y sus consecuencias, y el personal de salud no lo entiende, piensan que es tan simple como solo ponte tu insulina, ¿ok? Y eso que acabamos de mencionar es muy importante porque precisamente los pacientes reportan que no se sienten entendidos o se sienten a veces criticados respecto a este comportamiento. ¿Cuáles son algunos de los posibles signos que podemos observar en un paciente que nos darían ciertos datos de sospecha de que esté presentando diabulimia o algún desorden, algún comportamiento de desorden alimentario? Tenemos aquí el perder peso o tener un peso variable, el tener una hemoglobina glucosilada elevada, episodios de cetoacidosis frecuentes, una hiperglucemia sintomática, desarrollo temprano de complicaciones, inyectarse insulina en secreto o evitar las inyecciones, que digan los familiares es que realmente yo nunca veo cuando se está aplicando la insulina, el negarse a pesar en las consultas, faltar usualmente a las citas de diabetes, tener un monitoreo de glucosa limitado o nulo, datos de depresión o ansiedad, cambios en el apetito, obsesión en la cuenta de calorías, una imagen corporal distorsionada y hábitos o patrones de alimentación inusuales. Si nosotros observamos algunos de estos datos de sospecha, bueno, se recomienda el tomarnos un tiempo de la consulta para poder explorar la posibilidad de que esté presente este trastorno. Ahora, en este otro artículo, no es como tal un reporte de casos, sino es más bien como una redacción de una experiencia que tuvo una profesional de la salud que tenía diabetes tipo 1 y desarrolló diabulimia. En este caso, era una profesional de la salud que estaba haciendo su doctorado y mencionaba que a partir de los 30 años fue cuando empezó a desarrollar diabulimia porque fue un momento muy estresante de su vida y que vio
que a partir de que inició su tratamiento con insulina ganaba peso. Entonces fue cuando descubrió que el omitir la aplicación de insulina contribuía a que perdiera peso y ella consideraba que esto representaba un método compensatorio mucho más efectivo, fácil y menos violento en comparación con la inducción del vómito u otras conductas relacionadas. Ella lo reporta como tal, que era una forma de sentir que no vivía con diabetes y de que los demás no la vieran como una persona enferma, porque al final de cuentas, bueno, decía, puedo comer lo que quiera, no ponerme insulina y no ganar peso. También reportó que ningún profesional de la salud se percataba de esta situación porque pues era muy fácil el pasar desapercibida la diabulimia como simplemente una diabetes de difícil control, porque decía, bueno, luzco sana, tengo un peso normal, me llevo bien con los profesionales de la salud, al final de cuentas se le puede atribuir mi valor elevado de hemoglobina glucosilada porque tengo mucha variabilidad glucémica, porque no encuentro el equilibrio entre lo que como, los fármacos, etcétera. Y pues ella también al ser profesional de la salud y entender muy bien lo que hacía, mencionó que encontró ese equilibrio entre ponerse una cantidad de insulina que necesitaba para bajar de peso, pero también para evitar la cetoacidosis diabética. Y este comportamiento lo mantuvo por 8 años y bueno, que tocó fondo al momento en que ya empezó a tener pensamientos suicidas, se abrió como tal con su endocrinóloga de confianza y bueno, empezó a tener ya cierto abordaje, tuvo que descansar un tiempo de su trabajo y ella también menciona que a lo largo de este tiempo que vivió con diabulimia, percibió mucha ignorancia y un lenguaje estigmatizante por parte de los profesionales de la salud, que inclusive en una ocasión tuvo que convencer al endocrinólogo de que no ponerse insulina era su método de purga, porque él simplemente le mencionaba que no, que lo que tenía era una mala adherencia al tratamiento farmacológico. Entonces, justo como mencionábamos, bueno, si los profesionales de la salud no estamos al tanto de que puede ocurrir esta situación, pues es difícil primero identificarla y tratarla. Ahora, ¿cómo identificar la diabulimia? Hay un cuestionario que se creó en el 2010 que se llama el Diabetes Eating Problem Survey Revise, que en este caso no hay una forma objetiva como tal de diagnosticar la diabulimia, pero este cuestionario es específico para identificar conductas de desorden alimentario y restricción en el uso de insulina en personas con diabetes tipo 1. Entonces, este cuestionario ya fue traducido y validado al español. En este caso, la versión en español se publicó en el 2017 y se llama Encuesta de Problemas Alimentarios en Diabetes resumida y consiste en un cuestionario de 16 ítems. Son como frases en donde el paciente tiene que mencionar con qué frecuencia se presenta cada una de estas frases y básicamente aborda 4 aspectos. La relación con la comida, con la forma de comer, con el peso corporal, con el manejo de la diabetes y con el uso de insulina. No los voy a mencionar todos, pero sí quisiera mencionar algunos ejemplos de cada componente. Por ejemplo, en la parte de comer, menciona cómo más estando a solas que cuando estoy con otros. Intento comer hasta el punto de tener cetonas en la orina y siento que mi forma de comer está fuera de control. En cuanto al peso corporal, siento que es difícil perder peso y controlar mi diabetes al mismo tiempo. Intento mantener mi azúcar en sangre alto para bajar de peso. En cuanto a la diabetes, por ejemplo, evito comprobar mi azúcar en sangre cuando pienso que está fuera de rango. Y en cuanto a la restricción en el uso de insulina, hay 3 ítems que son específicos para este componente. Cuando como demasiado, no me pongo suficiente insulina para cubrir la comida. Me siento gordo o gorda cuando me pongo toda la insulina. Y después de comer demasiado, me salto mi siguiente dosis de insulina. Entonces, cada uno de estos ítems, el paciente tiene que mencionar con qué frecuencia se presenta, desde nunca, rara vez, a veces, a menudo, normalmente o siempre. Y este es el puntaje que se le da a cada una de estas respuestas. Por lo tanto, el puntaje total del cuestionario varía de 0 hasta 80 puntos. Y un puntaje mayor o igual a 20 indica que este paciente tiene mayor comportamiento de desorden alimentario y se asocia con la restricción en el uso de insulina. Si nosotros identificamos un paciente
con 20 puntos o más, pues indica que necesita iniciar ya el abordaje integral, que hagamos ciertas interconsultas a los otros profesionales de la salud y que iniciemos a tener conversaciones más profundas con el paciente desde nuestra especialidad. Hay otro cuestionario que también se utiliza, es un cuestionario más pequeño y más sencillo de aplicar, solamente son 5 preguntas y que se llama el SCOF modificado. SCOF es un acrónimo para 5 palabras en inglés, que es Sick, Control, One Stone, Fat, y el cuestionario original, la última F era de Food, en cuanto a qué tanto domina la comida tu vida, pero en esta versión modificada se cambió esa última F por Insulin para hacer el cuestionario específico para pacientes con diabetes. Entonces, las preguntas incluyen si te provocas el vómito, si pierdes el control al momento de comer, si has perdido peso en los últimos 3 meses, una cantidad como más de 6.3 kilogramos, si te consideras que tienes sobrepeso cuando otros te dicen generalmente que estás delgado o delgada, y si te pones menos insulina de la que deberías. Si contesta que sí en 2 o más preguntas, también se considera que tiene un trastorno de la conducta alimentaria asociado a la diabetes tipo 1. Ahora, pues no es tan fácil hacer el abordaje en la consulta con estos pacientes. En este artículo se hizo una metasíntesis de diferentes estudios cualitativos en pacientes con diabetes tipo 1 y bueno, se propone en este artículo algunas preguntas de ayuda para el abordar la cuestión del peso y la imagen corporal en los pacientes, que como mencionábamos es algo que pues no se pregunta frecuentemente en la consulta en cuanto a cómo es tu imagen corporal, cómo es tu relación con los alimentos. Entonces sí es importante abordarlo en la consulta, en especial si estamos viendo algunos datos de sospecha en el paciente. Y bueno, algunas preguntas que proponen es cómo te sientes respecto a tu peso y tu figura, qué tan satisfecho o satisfecha estás con tu peso y tu figura, cómo afecta tu peso o figura en la forma en la que te percibes a ti mismo, qué tan importante es para ti cambiar tu peso o tu figura y cómo te gustaría cambiar tu peso o tu figura. También en cuanto a cómo abordar la omisión o restricción de la insulina para no hacer un abordaje tan frontal y que el paciente pues en cierto caso pueda mentir. Bueno, podemos utilizar estas preguntas que se proponen, que es, algunas personas con diabetes les parece complicado el manejo de su tratamiento con insulina. ¿Cómo te va a ti? Tu glucosa en sangre se ha incrementado recientemente. ¿Cuál crees o cuáles crees que sean las razones para esto? Y podrías decirme por qué motivo o motivos reduces o te saltas tu dosis de insulina. Y bueno, de esta forma tenemos como ciertas herramientas para poder platicar de estos aspectos en la consulta. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la diabulimia? Es importante mencionar que al momento en que una persona no se va a aplicar insulina o se va a aplicar menos insulina de la que requiere, pues va a estar en un constante descontrol glucémico, o sea, va a estar en un constante periodo de hiperglucemia que se puede complicar con otros factores que se presenten, por ejemplo, alguna enfermedad, infección, malos hábitos del estilo de vida, el uso de medicamentos como esteroides, etcétera. Algún otro factor que también genere más hiperglucemia. Y debido a esta hiperglucemia crónica, pues obviamente los pacientes van a poder presentar episodios recurrentes de cetoacidosis diabética o un desarrollo temprano de complicaciones crónicas de la diabetes. Y aquí les muestro, bueno, en general se consideran como 3 grandes grupos de complicaciones asociadas. El primero es de manera aguda por la hiperglucemia que está presentando los pacientes. Bueno, van a presentar pues signos y síntomas clásicos asociados a esa hiperglucemia como sed, poliuria, infecciones en vías urinarias, visión borrosa, fatiga y déficit cognitivo manifestado también como falta de concentración. Ya mencionábamos en la otra diapositiva que debido al descontrol glucémico crónico, bueno, puede presentar múltiples episodios de cetoacidosis o bien un desarrollo de complicaciones crónicas tanto micro como macrovasculares y complicaciones relacionadas al mero trastorno de la conducta alimentaria y dependiendo del grado de pérdida de peso. Aquí es importante mencionar que
El tener diabulimia no quiere decir que el paciente va a tener un bajo peso o desnutrición. Al contrario, puede tener sobrepeso o obesidad y simplemente está consumiendo muchas calorías y lo único que hace el paciente es mantener o controlar su peso corporal. Pero bueno, si llegara a tener una pérdida de peso importante, podemos observar también una disminución de la densidad mineral ósea, hipotensión, hipotermia, lanugo, bradicardia y amenorrea, entre otras alteraciones. En este estudio de corte, que incluyó a 234 mujeres con diabetes tipo 1 y que tuvo un seguimiento de 11 años, bueno, ahí identificaron a las participantes que fallecieron durante el seguimiento, que fueron 26 participantes, de las cuales 10 eran personas que restringían el uso de la insulina. Y ahí se observó que, bueno, estas mujeres que tenían diabulimia morían a una edad mucho más temprana, tenían mayor descontrol glucémico y también mostraban mayor distrés emocional relacionada a la enfermedad y menos autocuidado de la enfermedad. También estas mujeres que restringían el uso de la insulina mostraban mayores encefalopatía diabética y de pie diabético, y la restricción del uso de insulina fue el factor que se asoció a mayor riesgo de mortalidad en comparación con la edad, la hemoglobina glucosilada y el índice de masa corporal. Ahora, ¿qué es lo que se ha propuesto hasta el momento en cuanto a intervenciones en diabulimia? Primero, pues es importante una detección temprana, o sea, iniciar el abordaje en la primera oportunidad para disminuir el riesgo de morbimortalidad y referir a los pacientes con un equipo interdisciplinario. La literatura menciona que por lo menos tienen que incluir médico, nutriólogo, psicólogo y educador en diabetes. Obviamente, el incluir la parte de salud mental, pues implica que puede ser que requiera también psiquiatra y obviamente hay otros profesionales que aquí no se mencionan, pero que tienen que ser lo mínimo indispensable estos 4 profesionales. Tienen que ser personas que tengan un entendimiento adecuado del manejo de la diabetes y de la compleja interrelación que existe entre el comportamiento alimentario, estado de ánimo, control metabólico y administración de la insulina. Ya platicábamos al inicio lo complejo que es para el paciente vivir con diabetes tipo 1. Entonces, si no es un profesional de la salud que entiende esa complejidad y que puede ponerse en el lugar del paciente, pues va a ser difícil como el generar esa relación de confianza con el paciente. También es importante que antes de implementar cualquier intervención, se evalúe los rasgos de personalidad del paciente, cómo es todo su entorno familiar y social, el nivel de educación que tiene respecto a la enfermedad y cuál es la apertura o la disposición que tiene el paciente para recibir ayuda. En la parte de psicología, que no es mi área de expertise, la literatura reporta que puede servir terapia cognitivo-conductual, psicoeducación y trabajo en familia. Esto ha reportado mejoras en los síntomas de desórdenes alimentarios y restricción en el uso de insulina, aunque no han sido efectivas para mejorar el control glucémico. Se requiere de educación en cuanto al autocuidado y es una meta esencial alentar al paciente para restablecer su seguimiento de la diabetes. O sea, en la literatura también se menciona que frecuentemente los pacientes faltan a sus citas de diabetes, entonces ahí se requiere de regresar a todo el manejo, el monitoreo adecuado de la enfermedad y ahí va muy de la mano la parte de educación en diabetes. También es importante construir una relación de confianza con el paciente. Ya lo mencionábamos, comúnmente se sienten criticados o no entendidos y una de las principales razones por las que abandonan su seguimiento de diabetes es porque sienten que son recriminados por fallar en seguir las recomendaciones dietéticas. En general, se requiere de un seguimiento de forma estrecha y crónica, el estar manteniendo comunicación constante con el paciente. Es importante explorar los sentimientos del paciente acerca de tener diabetes y el efecto que esto genera en su vida. Como decíamos, en ocasiones la diabulimia surge desde una parte de negación de la enfermedad y como un proceso de duelo incompleto. Entonces es importante el explorar esa parte en el paciente y si presenta otros trastornos de salud mental como depresión o ansiedad, deben de ser tratados a la par y no pasar desapercibidos. Es recomendable llevar un diario de diabetes en donde el paciente pueda registrar diferentes aspectos de su tratamiento, desde alimentos, monitoreo de glucosa, aplicación de insulina e inclusive pensamientos y sentimientos relacionados con la comida. Y de manera inicial
se recomienda un enfoque más permisivo para el control glucémico al inicio del tratamiento. O sea, que el paciente sepa que lo que más nos importa es que retome su tratamiento, que acuda a sus citas, que retome su plan de alimentación, la aplicación de insulina y bueno, de manera inicial, pues no nos vamos a enfocar tanto a obtener una cifra adecuada de control glucémico. Algunos otros datos importantes que se ha visto en algunos estudios es que se ha reportado que la restricción del uso de insulina puede ser menos frecuente durante la mañana y que al final de la tarde es un momento potencialmente vulnerable para esta acción, por lo que es importante que se evalúe clínicamente el patrón de esta conducta de manera individualizada. También se ha observado que es más probable que se presente la restricción del uso de insulina cuando se rompe una regla dietética impuesta, como el no consumir postres o dulces. Es decir, pues cuando el paciente siente que algo está prohibido, entonces cuando precisamente rompe esa regla dietética es cuando a lo mejor dice, bueno, me comí esto que no debería, entonces no me voy a aplicar la insulina, ¿ok? Entonces es muy importante evaluar momentos del día. En cada paciente puede ser diferente, pero probablemente exista algún momento en donde el paciente sea más vulnerable o sea más frecuente esta acción y también, bueno, cuáles son los factores que promueven que se presente esa conducta. En general, el tratamiento consiste de dos fases. La primera fase es involucrar al paciente en el tratamiento y que se comprometa. Hay que explorar las dificultades psicológicas subyacentes, implementar estrategias de educación en diabetes y estabilizar su alimentación, platicando sobre expectativas del peso corporal, que sean totalmente realistas, porque obviamente el paciente al momento en el que va a retomar el uso de la insulina, pues una de sus principales preocupaciones es voy a ganar peso. Entonces, hay que tratar de decirle que, bueno, le vamos a dar un plan de alimentación que le ayude a mantener un peso corporal saludable, lo que esa persona debe de pesar dentro de un rango normal. Entonces, que precisamente la dieta y la dosis de insulina que se va a aplicar es para favorecer que llegue a ese peso saludable, ¿no? Y que para eso estamos nosotros ahí en el tratamiento para evitar que el paciente pues genere esa ganancia de peso, o sea, que se sienta seguro de retomar todo su tratamiento. La primera fase es eso, retomar en general el seguimiento y el tratamiento de estilo de vida y farmacológico del paciente. La segunda fase ya es más de mantenimiento. Aquí ya vamos a continuar con cambios en la alimentación supervisados por un nutriólogo especialista y trabajar en lograr una meta compartida para tener un peso saludable. En cuanto a la parte de alimentación, se recomienda pues iniciar una dieta completa, equilibrada y si el paciente estaba en una dieta restrictiva, pues hacer un incremento gradual de las kilocalorías. Lo más común es que no esté en una dieta como tal restrictiva en energía. Puede ser que estuviera un poco restringida en carbohidratos o puede ser que al contrario fuera una dieta hipercalórica con una gran cantidad de azúcares, de grasas, etcétera. Y lo que vamos a hacer es, pues sí, hacer un incremento gradual de los hidratos de carbono. ¿Pero por qué? Porque acuérdense que el paciente no estaba utilizando insulina o estaba utilizando una pequeña cantidad. Entonces se recomienda de manera inicial una dieta baja en carbohidratos porque permite al paciente mantener la normoglucemia con dosis más pequeñas de insulina. Si yo de manera inicial le pongo una gran cantidad de carbohidratos y el paciente se va a tener que poner mucha insulina para mantener la normoglucemia con esos carbohidratos, pues no se la va a querer poner. En cambio, si yo controlo de manera inicial los carbohidratos de la dieta, pues a lo mejor va a requerir una, dos, máximo 3 unidades de insulina por tiempo de comida y una dosis pequeña puede ser que la acepte más fácil en cuanto a que sí se la vaya a poner. Y poco a poco vamos a ir incrementando la cantidad de carbohidratos hasta el requerimiento del paciente. Pero en ese lapso tenemos que ser muy cuidadosos de no reforzar creencias negativas en torno a la dieta, como por ejemplo que los carbohidratos son malos. O sea, nosotros vamos a calcular la dieta, pero no le vamos a decir como tal al paciente, bueno, te voy a dar una dieta con poquitos carbohidratos para que no te tengas que poner mucha insulina, porque ya lo va a asociar como tal a algo negativo. Y también
al momento en que nosotros restablecemos el uso de la insulina, obviamente existe la probabilidad o hay mayor riesgo de una hipoglucemia. Entonces, los pacientes muchas veces no están dispuestos a ingerir más carbohidratos para corregirla porque precisamente, bueno, van a decir, eso me va a generar ganancia de peso. Entonces, tenemos que platicarlo en la consulta y decirle que lo que vamos a tratar es lograr ese equilibrio, ¿no? Precisamente en que se ponga la insulina que requiere para los carbohidratos que va a consumir, respecto a su ejercicio y actividad física, etcétera, ¿no? Y aumentar el monitoreo para prevenir que se presenten esas hipoglucemias. Ahora, les voy a presentar los resultados del protocolo que se titula Comparación de las características clínicas, metabólicas y del comportamiento de los pacientes con diabetes tipo 1 con y sin diabulimia. Y son pacientes de nuestra clínica de diabetes tipo 1 aquí en el instituto. El estudio apenas va como a la mitad, un poco menos de la mitad, entonces son resultados nada más preliminares y básicamente queremos determinar la prevalencia de diabulimia en esta población y qué diferencias se presentan en características clínicas, metabólicas y del comportamiento versus los pacientes sin diabulimia. Estamos incluyendo pacientes con diabetes tipo 1, incluyendo diabetes LADA. La única característica es que sean insulinodependientes. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque si es un paciente con diabetes LADA, muchas veces al inicio del diagnóstico no llegan a ser totalmente insulinodependientes. Puede ser que pasen ciertos meses o un poco más en donde son tratados con dieta y fármacos orales. Entonces, en algún punto ya llegan a requerir insulina, pero bueno, para entrar al estudio sí tienen que ser totalmente insulinodependientes. Como criterios de exclusión, que no tuviera otro trastorno de la conducta alimentaria diagnosticado, porque pues eso ya son características diferentes a lo de la diabulimia, entonces que no tuviera además anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Y bueno, también como criterio de exclusión, tener discapacidad intelectual, deterioro cognitivo o demencia, porque pues eso complicaría la aplicación de todos los cuestionarios que hacemos. Hasta el momento les incluyo resultados de 62 participantes, de los cuales 12 han tenido una puntuación mayor o igual a 20 en la encuesta de problemas alimentarios en diabetes, es decir, que son los clasificados como con diabulimia, y la prevalencia pues se estima en el 19.4%, casi del 20%. Mencionábamos al inicio que la prevalencia a nivel mundial en múltiples estudios va desde el 20 al 40%, pero principalmente se presenta en adolescentes y nuestra población es muy atípica de lo que se ha reportado en otros estudios porque nuestra población ya son adultos, en promedio andan entre los 42 años, entonces son una población, pues sí, como les mencionaba, con características muy diferentes. Pero bueno, aquí en el instituto, hasta el momento, la prevalencia está cercana al 20%. ¿Qué características han sido diferentes en cuanto a los pacientes sin diabulimia? Aquí les muestro algunas características clínicas de la diabetes. Si está con este color como verde muy claro es que hubo una tendencia, y si está en rojo es una característica que sí fue estadísticamente significativa. Aquí solamente vemos una tendencia a que hay más mujeres en el grupo de con diabulimia, porque el 91.7% de los pacientes con diabulimia pues fueron mujeres. Sin embargo, todavía no llega a ser significativo, y también vemos que a menor tiempo de evolución también se asocia con la presencia de diabulimia. Aquí también hubo una tendencia que probablemente se debe a que no fue significativo al tamaño de muestra. Como les digo, estamos esperando reclutar por lo menos 150 pacientes. Ahora, ¿qué otras características sí tuvieron mayor índice de masa corporal? Las personas con diabulimia. Hubo una tendencia a, por ejemplo, mayor prevalencia de obesidad. Vean cómo aquí la prevalencia de obesidad fue el del 33% en diabulimia versus 8%. Entonces, aquí fue casi significativo. Y debido a esto, pues también hubo una tendencia a observar mayor circunferencia de cintura, cadera e índice cintura-cadera en las personas con diabulimia. Lo que sí era que tenían mayor porcentaje de grasa corporal, 37.6% versus 28.8%. Y vean cómo la masa de músculo esquelético fue igual entre grupos,
pero al momento en que sí tenían mayor porcentaje de grasa corporal, lo que se veía afectada era la fuerza de presión manual. Hubo una tendencia a ser menor en las personas con diabulimia. Entonces nos habla de que pueden tener la misma cantidad de masa de músculo, pero pues tienen menos calidad y menor funcionalidad física. En cuanto a la tensión arterial, pues sí hubo una mayor cifra en las personas con diabulimia en cuanto a la tensión arterial diastólica. En cuanto a las características bioquímicas, solamente se observó mayor concentración de triglicéridos y por lo tanto menor de colesterol HDL y una tendencia, bueno, aquí no fue tendencia, pero sí podemos observar que a simple vista pues muestran un poco más de glucosa en ayuno y hemoglobina glucosilada. Esperemos que con aumentar la muestra eso llegue a ser diferente y en general pues los pacientes no muestran como tanta diferencia en la parte de educación en diabetes. O sea, tienen un automonitoreo de glucosa considerado como mayor o igual a 3 veces al día como adecuado. En este caso fue muy similar la proporción entre sin o con diabulimia. Ambos grupos conocen de manera general la meta de glucemia preprandial y postprandial. Solamente en los de diabulimia hubo más porcentaje de pacientes que no conocen la cifra de hipoglucemia. Esto fue con tendencia. Inclusive los pacientes con diabulimia tuvieron un poco más de puntuación en cuanto a la técnica correcta de aplicación de insulina. Sin embargo, no fue significativo. Lo que sí se vio una tendencia es que sí mostraban menos conocimiento en general respecto a diabetes. Aquí se ve también mayor prevalencia de pacientes con conocimiento suficiente y falta de conocimiento en comparación con los que no tenían diabulimia. Y también se vio una tendencia a tener menos empoderamiento respecto a la diabetes. Ellos mismos se calificaron en cuanto a su adherencia al uso de medicamentos y también fue menor en los pacientes con diabulimia. Y lo que sí fue significativo es que mostraban en cuanto al cuestionario de calidad de vida menos puntuación de autocuidado, de bienestar general, mostraban más distrés emocional relacionado a la diabetes. También mostraban mayor puntuación en los cuestionarios de depresión y ansiedad y hubo mucho mayor proporción de pacientes con depresión moderada y grave en comparación con los que no tenían diabulimia. También mayor proporción de pacientes con ansiedad leve, moderada y grave en comparación con los pacientes sin diabulimia. Y en cuanto al estilo de vida, también mostraron menor puntuación en cuanto a la calidad de dieta, mostraron mayor presencia de comedor emocional y también menos actividad física que realizaban, evaluado por METs minuto por semana y una mucho mayor proporción de nivel de actividad física bajo. Como conclusión, la diabulimia al parecer está asociada a la presencia de obesidad y las personas que tienen este trastorno muestran menor adherencia subjetiva a la toma de medicamentos, menor autocuidado y bienestar respecto a la calidad de vida, mayor presencia de distrés emocional relacionado a la diabetes, depresión y ansiedad, así como un estilo de vida no saludable mostrando una menor calidad de la dieta y menor realización de actividad física versus las personas que no tienen diabulimia. Aún falta comprobar si en esta población la diabulimia está realmente asociada al tiempo de evolución de diabetes, a las mujeres, al descontrol metabólico y al conocimiento respecto a su enfermedad. Como conclusiones, la diabulimia es relevante debido a las distintas repercusiones que genera en la salud. Ya vimos que es un método peligroso para pérdida de peso y hay que buscar intencionadamente la presencia de diabulimia en población de riesgo. Como ya vimos, si presentan datos de sospecha, hay que destinar un tiempo de la consulta para identificarlo porque muy frecuentemente puede pasar desapercibida. Los profesionales de la salud tenemos que unir esfuerzos para definirla y reconocerla, es decir, que primero sea ya un diagnóstico oficial, que haya una forma objetiva de definir la diabulimia y que se creen guías de tratamiento basadas en evidencia para poder generar prevención y tratamiento de este trastorno. Y finalmente, que el tratamiento representa un gran reto. Como mencionábamos, son pacientes que adquieren mucho conocimiento a lo largo de su evolución y se vuelven expertos en múltiples cuestiones de la diabetes. Muchas gracias por su atención del día de hoy. Aquí les dejo mi correo electrónico por si alguno de los artículos que me mostré en la ponencia lo requieren, con mucho gusto se los puedo enviar y pues quedo atento a cualquier duda o comentario. Muchas gracias.
Querido Alonso, como siempre, una presentación excelente. Es un tema sumamente interesante y caray, hay muchísimos pacientes con esta patología. Hay felicitaciones, por supuesto, en el chat y también se quiere saber cuáles serían algunos factores de riesgo. Por ejemplo, ¿tendría que ver la personalidad del médico? Por ejemplo, el estilo del médico, la interacción entre médico y paciente para que se desarrolle esta personalidad. Quizás sería algo interesante de estudiar. Alonso, no se escucha tu respuesta. ¿Sí? Un ¿No? poco. A ver. Ya se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, Alonso. Ah, ¿Quieres que te repitamos la pregunta? no. Estaba platicando de los factores de riesgo. ¿Sí? Ok. Entonces, justo mencionaba que sí se han asociado algunos factores de riesgo. Justo uno de ellos es el ser mujer, también el tener mayor índice de masa corporal diagnóstico, justo como vimos ahorita en el estudio del instituto. O sea, realmente más bien es la obesidad la que se asocia a desarrollar el trastorno como tal. Entonces, no es como que los pacientes presenten bajo peso, sino que se pueden mantener en obesidad o generar una pérdida de peso gradual con el tiempo, pero al inicio pueden tener principalmente obesidad. También el hecho de que el diagnóstico se haga justo entre la infancia y adolescencia, entre los 7 y 18 años, también es un factor de riesgo. Y aquí mencionaban lo de la estructura familiar, también influye. De hecho, el tener historia familiar, se ha mencionado de estar constantemente a dieta, que a lo mejor eso es un aspecto importante, sobre todo en la mamá, que siempre sea como muy exigente en pues la dieta, el control del peso o también tener historia familiar de algún trastorno de conducta alimentaria. Todo eso genera mayor probabilidad de tener diabolimia. Y sí tiene que ver la personalidad como tal del médico y de los profesionales de la salud en general. No he visto como tal un estudio que compare esta característica, pero sí se menciona justo en estudios cualitativos que los pacientes reportan comportamiento porque no sienten como incapaces de lograr las metas que le pone el médico, sienten mucha presión por lograr el control glucémico, por seguir la dieta, por mantener el peso corporal y entonces ante esa presión pues llegan a desarrollar estos comportamientos. Y respecto a la pregunta que viene aquí de que se sabe cuántos endocrinólogos o diabetólogos tienen conocimiento de esta patología, hay un estudio, nada más de los que he encontrado, que evaluó no tanto conocimiento, sino como la confianza que sienten los profesionales para identificar y abordar un trastorno de la conducta alimentaria en diabetes tipo 1. Ahí le mencionan en el estudio como trastorno de la conducta alimentaria, no específicamente diabolimia, porque hay que recordar que pueden presentar múltiples características de desorden alimentario. Entonces, en ese estudio era muy baja la proporción, era como el 5% de los profesionales de la salud que se sentían como confiados de identificar y tratar a estas personas, incluyeron de diferentes áreas. Y ahí, por ejemplo, los que se sentían como más confiados eran los psicólogos, psiquiatras y después eran enfermeras, educadoras en diabetes, después los nutriólogos y hasta el final venían los médicos. Entonces, pues es algo que hay que trabajar. Sería bueno hacer como una encuesta en general como de conocimiento de este término y si
identifican alguna herramienta o alguna forma de poder identificar y tratar este trastorno. Sería bueno evaluarlo aquí en nuestro país. Muchas gracias. Hay otra pregunta que habla de cómo podríamos tener como nutriólogos, no como médicos, sino como nutriólogos, la primera sospecha Ok, y cómo hacer la entrevista para identificarlo. Bueno, está el cuestionario, ¿no? Pero ¿tú qué harías? ok, ahí pues también tenemos estos signos de sospecha. Sería muy bueno evaluarlos en cuanto a pues ver a un paciente que también nosotros es importante empoderarnos en pedirle al paciente no solamente los registros de la dieta, o sea, nosotros también, a ver, trae sus registros de glucosa, cómo le va con la aplicación de la insulina, cómo se aplica la insulina, o sea, también nosotros preguntar ese aspecto, porque a lo mejor ni siquiera se lo preguntan otros profesionales de la salud, o a lo mejor no, ese paciente no tiene la oportunidad de a lo mejor tener una consulta de educación en diabetes y solamente lleva el seguimiento por un médico y un nutriólogo. Entonces nosotros también tenemos que preguntar esos aspectos y si vemos un paciente que no hace monitoreo, que no lo trae, preguntamos acerca de la aplicación de la insulina y como que no sabe responder muy bien, o a lo mejor el familiar justo nos dice es que yo nunca veo cuando se aplica la insulina, vemos que está muy descontrolado, que ha perdido peso o que no se quiere pesar. Todos esos datos de sospecha pues nos hablan de que hay algo ahí que podría estar pasando. A lo mejor no específicamente diabulimia, pero sí alguna conducta de desorden alimentario. Y justo les mostraba la metasíntesis que hicieron de muchos estudios cualitativos que mostraban como unas preguntas de ayuda para abordar a los pacientes. En este caso, es importante siempre mencionar la percepción que tiene el paciente de su imagen corporal. O sea, por ejemplo, si le importa mucho el peso corporal, cómo percibe su imagen corporal. O sea, sí es importante preguntárselo qué tanto le importa, qué tanto le influye. Y pues en la parte de la insulina, pues no hacer el abordaje tan frontal, porque si le decimos, si te pones la insulina, probablemente va a decir que sí. Entonces, a lo mejor empezar a platicar y decir, oye, pues a muchos pacientes les es complicado el aplicarte la insulina, cómo te va a ti, no te cuesta trabajo, si te la pones todos los momentos que te la tienes que aplicar, o si no lo hace, bueno, y cuáles son las razones para saltarse esa dosis o por qué te pones menos cantidad, etcétera. O sea, como utilizar preguntas en donde el paciente se sienta también como en confianza de responder con la verdad. Muchas gracias. Y sí, definitivamente ser como muy empático, ¿no? Tratar de pues, una técnica de abordaje, ¿no? Para que no se sienta confrontado, ¿no? Eso es algo muy importante. Aquí nos comenta Sofi que si utilizaste el cuestionario del que habías hablado para el estudio que se hizo aquí en nutrición. Ok, ahí, bueno, las preguntas que mencionábamos de cómo abordar al paciente simplemente es como para guiar la entrevista de la consulta. Para identificarlo, pues se utiliza diagnosticarlo. Es decir, Ay, Alonso, discúlpame, es que se trabó un poquito el sonido. Si nos puedes comentar otra vez, por favor. a ver, listo, ¿ya me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok. Perdón. Comentaba que las preguntas que acabamos de mencionar y que se abordó de la imagen corporal y de la omisión en el uso de la insulina, eso es más como para guiar la entrevista de la consulta. Para identificarlos, el que utilizamos también en el estudio fue la encuesta de problemas alimentarios en diabetes, que es la versión al español del DEPS-R. Y ahí, por ejemplo, no existe una forma objetiva como tal de diagnosticar diabulimia, es decir, no hay ciertos criterios que específicamente tenga que cumplir el paciente, pero en ese cuestionario sí es específico para diabetes tipo 1 y a partir de cierto puntaje se le llama conductas de desorden alimentario y restricción en el uso de insulina. Sin embargo, sí tiene una gran limitante ese cuestionario y también el SCOF modificado que
el paciente puede salir con el puntaje suficiente y no necesariamente restringir el uso de la insulina. O sea, puede haber otras cuestiones de la imagen corporal, del peso, de patrones de alimentación no saludables. Entonces, puede estar también asociada a eso y no necesariamente el paciente se aplica menos insulina. Esa es una limitante. No existe hasta ahorita, como decimos, esos criterios específicos. Entonces, sí me gustaría posteriormente de los datos del estudio, hacer un análisis solamente con los pacientes que mostraron o sea, una respuesta positiva en las preguntas de omisión en el uso de insulina. Entonces, esa es la herramienta que utilizamos. No, no es una herramienta para un grupo de edad en específico, sino para pacientes con diabetes tipo 1 en general. Muchas gracias. ¿Se puede asociar el tratamiento ansiolítico y antidepresivo a estos pacientes? Comentabas eso, ¿no? Son pacientes que tienen ansiedad o depresión y entonces sería no sé, en tu experiencia, seleccionado, ¿no? Sobre todo los antidepresivos que sí causan alteraciones en el hambre, ¿no? Ujú. Bueno, ahí no sé la verdad si se asocie como tal o se puede asociar al tratamiento farmacológico de ansiolíticos o antidepresivos. Sí, como lo vimos, o sea, creo que de los componentes que más fueron significativos en el estudio es la salud mental. O sea, la salud mental es un factor sumamente asociado a la presencia de diabulimia. Y lo que vimos es que la mayoría de los pacientes, al momento de participar en el estudio, que fueron identificados con ansiedad, depresión, distrés emocional relacionado al manejo de la diabetes o el comer emocional, eh, no estaban todavía atendidos en esa parte. Nosotros trabajamos muy de la mano con el departamento de psiquiatría y entonces los referimos a una consulta que se llama psicoterapia en diabetes. Y bueno, a los pacientes los referíamos, también ellos tienen conocimiento de si van o no con el diagnóstico de bulimia y se tiene que tratar a la par, o sea, tenemos que abordar la depresión, ansiedad, lo que tenga el paciente, a la par que estamos trabajando en el restablecer el plan de alimentación, la aplicación de la insulina. Muchas gracias. Nos comentan que sí, de acuerdo a la ADA, los porcentajes que se deben manejar de hidratos de carbono son 50-60% en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pero en diversos estudios se ha relacionado que debe ser hasta de un 40%. Desde su punto de vista, ¿cuál debería ser lo adecuado? Me imagino que para estos pacientes en específico, ¿cuál sería tu recomendación? Ok, bueno, para empezar, la ADA no recomienda ningún porcentaje en específico. De hecho, o sea, si leen las guías son como muy ambiguas en sus recomendaciones, se enfocan mucho en recomendar patrones de alimentación saludables. Por ahí el único macronutriente que sí te dan una recomendación en específico es la proteína. Ahí te dice de 1 a 1.5 gramos por kilo si no tienen nefropatía diabética y te dicen ahí de las grasas que de manera individualizada, también los carbohidratos, pero la mayoría de los estudios, pues sí, efectivamente ahorita se está viendo que es mucho mejor y genera menor variabilidad glucémica el dar una dieta con aporte moderado de carbohidratos, que acorde a la literatura, una dieta moderada en carbohidratos puede ir desde el 26% hasta el 45% de las kilocalorías. Sin embargo, la verdad es que es poco factible y sostenible el darles menos del 40% de las calorías de los carbohidratos. Entonces, generalmente siempre manejamos entre 40 y 45%, también porque darle mayor porcentaje, pues implica que el paciente tenga a lo mejor que estar haciendo correcciones o ajustar la dosis de insulina a una mayor cantidad y dijimos que eso pues complica el mantenimiento de un peso saludable. Entonces, con 40-45% mientras estén bien distribuidos y tenga un buen monitoreo, el paciente vamos a lograr que tenga, que evite que tenga episodios de hiper e hipoglucemia. Eso es lo que en general se ha visto que es más favorable. Muchas gracias. Hay comentarios también de médicos que han presenciado tu conferencia. Felicitaciones de mucha gente.
comenta que muchos médicos no conocen ni hacen búsqueda intencionada de este fenómeno de diabulimia y por eso no hay tratamiento, no los tratan. Se debería amplificar la difusión de este fenómeno al Consejo o al Colegio de Medicina General, Familiar y de Medicina Interna. Esta es como la pregunta que habíamos hecho, ¿no? De la conciencia que tienen los endocrinólogos, quizás sea más, ¿no? Pero realmente hasta el médico de primer contacto debería tener esto, ¿no? Claro. Otro médico de aquí del instituto dice que desde el punto de vista de un médico de primer nivel de atención, le parece muy importante el tema y que cree que falta enviar a los pacientes con nutriólogos, pero justo también tener en cuenta la salud mental de nuestros pacientes y tratar de identificar tempranamente para referirlos. Ese es un comentario. Y una pregunta, Alonso, también, suponiendo esto podría ser tomado como un sacrilegio, ¿no? De separar las entidades. Los pacientes con diabetes pueden desarrollar un tipo de bulimia por este Sí, estrés, bulimia por separado, no decir una diabulimia, pero ser una población propensa a tener trastornos de conducta alimentaria, los diabéticos, más que la población en general. ¿Esto se ha sí. estudiado aquí? Sí, bueno, aquí la verdad no, no se ha estudiado esto. Sí, en los artículos en general mencionan que es mucho más frecuente presentar desde anorexia, bulimia, sobre todo esos dos, porque sí mencionan también el trastorno por atracón, pero más asociado a diabetes tipo 2. Entonces, pueden presentar cualquier trastorno de la conducta alimentaria. Y los trastornos de la conducta alimentaria son de 2 a 3 veces más frecuentes en diabetes tipo 1 que en población general. Y en este caso, bueno, la diabulimia pues tiene esa característica especial, ¿no? O sea, de utilizar la restricción en el uso de insulina para método compensatorio, pero también pueden tener a la par algunas características combinadas con bulimia nerviosa en general, o sea, también pueden tener otros métodos compensatorios. Al final de cuentas, puede haber una combinación de desórdenes, de comportamientos de desorden alimentario. Entonces, tiene que ser sí o sí evaluados estos pacientes por psiquiatría, por psicología, que ese es una limitante muy grande porque a lo mejor no en todos los centros de trabajo, pues tenemos este privilegio de tener todas las ramas, ¿no? Y todos los profesionales de la salud integrados. Por eso está muy enfatizada la literatura, decir, la diabetes forzosamente requiere de un tratamiento integral, interdisciplinario, ¿no? Y deseamos todos estos profesionales que son como la base de este equipo. Alonso, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Muchas felicitaciones de mucha gente. Te agradezco de verdad todos tus conocimientos y bueno, te damos nuestro agradecimiento por parte del instituto. Muchas gracias, gracias a ustedes. Un gusto. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorga la presente constancia al doctor Alonso Romo Romo por su brillante participación con el tema diabulimia, detección y abordaje integral. Muchas felicidades, doctor. Gracias a Ah, ustedes. también le damos gracias al equipo de producción. Y les recordamos que el martes 31 de octubre a las 9 de la mañana tenemos la sesión académica con el tema de gastrostomía. Y también les recordamos que las sesiones académicas se quedan guardadas en YouTube y en Facebook. Muchas gracias.